A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Algunos artistas son como pararrayos, multiplicadores de todas las contradicciones de los tiempos que les toca vivir. Un caso de esos es el de un pintor conocido como Hilario Germán Edgar Degas, o simplemente Degas, un mimado por la fortuna, pero que se lanzó al azaroso espacio del arte, donde no todos triunfan a pesar del talento. Degas, de familia de banqueros y de comerciantes de algodón, fue impulsado por su padre a estudiar Derecho. Pero, por suerte, Degas sospechó que en el mundo sobraban las leyes y faltaban las obras de arte. Entonces tomó el óleo y los pinceles, y aunque se inspiraba en los maestros del pasado, sus cuadros fueron modernistas. Degas tiene el mérito de haber perpetuado y dignificado lo intrascendente, unas carreras de caballos o cualquier intimidad de la vida teatral. No obstante, Degas, el mimado de la fortuna, enfrentó en sus años de adulto una economía precaria y tuvo que hacer lo que nunca quiso: vender sus cuadros. Esto y una progresiva pérdida de la visión lo convirtieron en huraño, arrogante y ultraconservador, pues llegó a afirmar que la clase trabajadora debería trabajar, no estudiar ni prepararse. Degas, el hombre que marcó una vida con su arte y su talento, había nacido un día como hoy, 19 de julio de 1834, y los pintores y los amantes del arte prefieren recordarlo como lo mejor que pudo ser y hacer, como un maestro de la pintura. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. La Unión Europea entrega fondos a Ecuador para programa a favor de los migrantes. La Organización Mundial de la Salud no aconseja una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. En 13 años, el Consejo de Participación ha costado $145 millones. El IES pide $400 millones para cubrir salud. Carchi implementa proyecto de manejo de los bosques y páramos. Vida y tecnología con el tema robótica y desarrollo de software para niños. Segmento de opinión. ¿El IES está quebrado? Presupuesto General del Estado. En política internacional, aplausos. Y los editoriales serán de Ramiro Canelos, protestas en Cuba. Martín Pallares, la comisión por el Coca-Codo pudo ser de $80 millones. Y Vicente Albornoz, no es la plata. Noticias del día con Carla Sánchez. La Unión Europea entrega fondos a Ecuador para programa a favor de los migrantes. En Ecuador se empezará a ejecutar el programa Íntegra con un financiamiento de la Unión Europea por 6 millones de euros, $7.110.253, enfocados en la ejecución de proyectos en beneficio de la población migrante y refugiada en el país. Su enfoque buscará reducir las vulnerabilidades de los migrantes y refugiados venezolanos, así como la de las comunidades de acogida, favorecer la integración y la inclusión social, permitiendo aumentar la resiliencia y superar la crisis económica y social provocada por la pandemia en Ecuador. Sus líneas de acción específicas son, entre otras cosas, el mejoramiento de la situación legal y de seguridad de la población venezolana vulnerable en Ecuador a través de un modelo multidimensional de atención integral. OMS no aconseja una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, OMS, pidió a los países miembros que sean extremadamente cautos y que no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID, luego de que su opinión no ayudara a equilibrar el reparto global de las dosis. Los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad en un momento
mundo en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables, advirtió el Dr. Diller Hossin, presidente del Comité de Emergencia de la OMS para el COVID-19. En 13 años el Consejo de Participación ha costado 145 millones. El Consejo de Participación Ciudadana debe avanzar en la designación de un nuevo contralor para reemplazar a Pablo Celi, mientras desde el Ejecutivo se analiza la posibilidad de eliminarlo definitivamente. La propuesta de suprimir el Consejo de Participación Ciudadana lo hizo Guillermo Lasso durante la campaña electoral. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, confirmó que la iniciativa de suprimir la institución camina y que se concentrará en poco tiempo. El Consejo de Participación tiene ya 13 años y siempre ha estado rodeado de críticas. Su principal función es la designación de las autoridades de la función electoral y de transparencia y control social a través de concursos y del Consejo de la Judicatura por ternas. Esta labor es costosa. Los procesos de selección pueden llegar a costar más de $200,000, por lo que el presupuesto de la institución se ha ido incrementando de acuerdo a su desarrollo. En estos 13 años el organismo ha tenido presupuestos variados. En total el gasto de la institución suma $145 millones. IES pide $400 millones para cubrir salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, le faltará dinero desde el siguiente mes, en agosto de 2021, para cubrir las atenciones médicas de los afiliados y jubilados. Durante este año, la entidad tiene gastos mensuales de $168 millones, pero solo percibe ingresos de $114 millones. El faltante de 54 millones se había venido cubriendo con ahorros de la entidad, pero de ese fondo de salud solo quedan 20 millones líquidos que se agotarán en este mismo mes, según César Rodríguez, vocal de los empleados, ante el Consejo Directivo del IES. El resto de recursos, de $360 millones, está invertido en préstamos a los afiliados y al mismo Estado, que no se puede hacer efectivo de forma inmediata, indicó. En este escenario, el vocal cree que es urgente que el fisco atienda su deuda de salud ante $4.285 millones. El valor corresponde a los aportes del Estado no pagados por atenciones médicas a jubilados y afiliados con enfermedades catastróficas, que se arrastra desde el 2002. En ese monto, el IES exige un pago de al menos $400 millones en este año para atender la salud de la población cubierta por el instituto. Carchi implementa proyecto de manejo de los bosques y páramos. Un plan para mejorar el manejo de los bosques y páramos se desarrollará con el Área de Conservación de Uso Sostenible, ACUS, en el occidente de la provincia del Carchi. Son 77.540 hectáreas que se extienden entre los cantones Tulcán, Espejo y Mira. Según Sayana López, directora de la Gestión Ambiental y la Prefectura, durante este lapso se han desarrollado actividades que están contempladas en el plan de manejo del denominado ACUS Andes Occidentales. Este es el hogar de especies y flora y fauna y algunas endémicas. Las autoridades de la prefectura y representantes de la Fundación Al Trópico participaron en la firma de un convenio de cooperación para impulsar programas de aprovechamiento, conservación y manejo sostenibles de los ecosistemas y biodiversidades. Con el proyecto Manejo Sostenible de Bosques y Páramos del ACUS y sus zonas de influencia, se busca proteger la biodiversidad de la zona y promover el desarrollo económico local. Cuentan con financiamiento del Fondo Flamenco de Bosque Tropical. Vida y tecnología. Hola amigos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en Vida y Tecnología en su noticiero Telesucesos. En esta oportunidad queremos hablarle de las posibilidades que hay para el verano de los niños, jóvenes y más grandes, sobre todo para incentivar su afición por la ciencia y la tecnología. En ocasiones anteriores les hemos hablado del espacio, pero esta vez queremos bajar un poquito más y hablar de, por ejemplo, los robots y el software. Son dos actividades que los niños pueden hacer desde los 3 años
Y en este momento en el Ecuador y en Quito en particular hay muchas opciones donde los chicos pueden tomar cursos vacacionales de robótica y cursos vacacionales de desarrollo de software. Y no estamos exagerando cuando les decimos que pueden empezar a los 3 años. En el caso de los robots, funcionan como los famosos Lego. Y esos Legos se van uniendo piezas y van generando aparatos, figuras con animación. Entonces, lo primero es darles esa posibilidad de jugar con los robots. Y jugar con los robots también les permite generar esa inquietud de qué más se puede hacer con eso y cómo hacerles mover un dedo, una función, añadirles poco a poco funciones. Así es la metodología que utilizan en la robótica. En el desarrollo de software es similar. Primero que el tema es cómo generar pensamiento lógico en los niños. Y el pensamiento lógico es ir probando paso a paso una función a la vez. En este momento hay muchísimos recursos gratuitos en línea para que los niños puedan aprender a desarrollar software. Y funciona mostrándoles qué hay detrás de un videojuego sencillo. Todos hemos experimentado con videojuegos, pero muy pocas personas se preguntan qué hay detrás de cada función que nosotros hacemos ahí. Esto es lo que esos juegos para desarrollo de software lo pueden hacer. Si ustedes quieren experimentar, primero descárguense juegos para desarrollo de software en línea. Es gratuito y además es muy fácil. Y una vez que ustedes se descarguen y empiecen a ver la lógica que hay detrás, podrían tener ese tipo de actividades con niños muy pequeños o un poco más grandes. Con que tengan una actividad de 1 hora al día durante el verano y que les parezca que es juego, ustedes van a poner ya una semilla de por qué investigar, de por qué involucrarse con la ciencia, con la tecnología, y eso es lo que va a generar esas aficiones a las que nosotros nos hemos referido en otras oportunidades para crear oportunidades de ciencia y tecnología en el Ecuador. Estas son carreras que están disponibles en nuestro país en casi todas las universidades y centros tecnológicos, pero además te permiten tener asegurado un futuro, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Hemos hablado de la carencia que hay de profesionales de tecnología en todo el mundo, porque cada vez en más aspectos de nuestra vida se está requiriendo desarrolladores o programadores de software. Eso es lo que ustedes pueden empezar a hacer este verano. Y por eso queríamos comentarle esta oportunidad que tienen en Vida y Tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. ¿El Seguro Social ecuatoriano está quebrado? La historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se remonta al mes de marzo de 1928, en el que el gobierno del doctor Isidro Ayora da origen a la denominada Caja de Pensiones. En marzo de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio, incorporando en beneficio de los afiliados el seguro de salud. El 2 de julio de 1970, el presidente José María Velasco Ibarra transformó a la Caja de Pensiones en lo que es hoy el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la misión especial
de dar protección y asistencia social a los trabajadores ecuatorianos. Resulta un dato interesante destacar que esta respetable institución de la seguridad social fue creada, reformada y establecida por 3 gobiernos dictatoriales. La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el referendo de 28 de septiembre del 2008, establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es una entidad autónoma con personería jurídica y recursos propios distintos a los del fisco. El IES fundamenta su organización y trabajo en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. La Constitución de la República del Ecuador establece con absoluta claridad que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y una obligación ineludible de los empleadores públicos y privados con sus trabajadores. Sin embargo, de los enunciados constitucionales y de orden legal que determinan la autonomía, así como la independencia del IES respecto de los gobiernos, a lo largo de su historia, los multimillonarios fondos de propiedad de afiliados y de jubilados siempre han sido amenazados y escandalosamente disminuidos por los intereses de la mala política, así como por sucesivas malas administraciones que han trazado como línea horizontal de su paso por la seguridad social a la corrupción. El sistema de la seguridad social ecuatoriano transita por un riesgoso camino que le puede conducir a su insostenibilidad y quiebra. La mayor expectativa de vida de los jubilados, así como la incesante pérdida de afiliados por la permanente caída del empleo y del trabajo, determinan que cada día los trabajadores activos son menos para poder sostener y financiar a los pensionados y receptores de atenciones médicas que se incrementan. La gigantesca deuda que mantiene el Estado ecuatoriano tras la irresponsable determinación del gobierno de Correa de dejar de aportar el 40% de obligación fiscal e incrementar la obligatoriedad de atenciones médicas a los hijos de los afiliados, encienden todas las alarmas y multiplican la angustia de afiliados y jubilados. La mayor parte de los gobiernos populistas del Ecuador capturaron la administración del IES en favor de sus programas clientelares, usando en forma criminal los fondos de propiedad de los afiliados. Respetables voces han denunciado con enorme preocupación la precaria situación financiera de la seguridad social ecuatoriana, remarcando la necesidad de que el Estado pague la deuda pendiente cuya morosidad se remonta al año de 1951. Esta situación nos obliga a todos los ciudadanos responsables a exigir al gobierno y apoyar como mecanismo de solución a la problemática planteada la urgente apertura de un diálogo constructivo previa a la consolidación de un acuerdo nacional por el fortalecimiento de la seguridad social con la participación del gobierno, trabajadores, empleadores, jubilados, para dar paso a un plan concreto de modernización, financiamiento y estabilidad de la seguridad social ecuatoriana que no puede ser privatizada por mandato constitucional y por no constituir el camino adecuado para preservar los principios de solidaridad, equidad, universalidad y eficiencia del sistema. El gobierno del presidente Guillermo Lasso, como uno de los puntos fundamentales de su oferta electoral, prometió al país que la problemática de la seguridad social será responsablemente enfrentada, tomando en cuenta la importancia que tiene para el futuro y estabilidad de los ecuatorianos, ofreciendo además su apertura al diálogo constructivo
para establecer un proyecto concreto de rehabilitación y fortalecimiento del IES. El sistema de la seguridad social en el Ecuador está directamente vinculado con la suerte de millones de asegurados que entregaron sus mejores esfuerzos, sus mejores años de trabajo honesto y sacrificado en favor del desarrollo del país, y que a la hora de requerir la justa compensación por la que aportaron mes a mes, ven amenazada su pensión jubilar y dinamitado el futuro de sus familias. La situación de la seguridad social ecuatoriana hace relación a la fibra más sensible de una sociedad que no puede permitir la quiebra de su única esperanza de tener una vejez digna, cubierta por una pensión, por mínima que ésta sea. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este programa de Telesucesos. Hemos estado comentando en sesiones pasadas, en reuniones pasadas, sobre alguna serie de problemas fundamentalmente de tipo social y macroeconómico. Hoy por hoy existen cifras del presupuesto general del Estado, aunque sean preliminares, con respecto a lo que ha pasado en este documento, que es el más importante de las finanzas públicas, en el primer semestre de este año. Cifras todavía preliminares, pero que más o menos indican la orientación de lo que puede pasar con las finanzas públicas este año. Ha habido en la materia de ingresos que han ingresado al presupuesto del Estado dos aumentos importantes. El uno, ingresos petroleros. Y la razón para esto es porque hay un aumento del precio del petróleo a nivel internacional, en la que ahí el gobierno ecuatoriano no tiene decisiones de ninguna naturaleza. Producimos cerca de 500.000 barriles diarios, que es una cosa muy pequeña frente a la oferta mundial de petróleo. Y el precio ha subido, pues, y hay la tendencia, según algunos analistas y bancos de inversión, de que siga subiendo. Todavía es una incertidumbre hasta qué nivel. Pero bueno, el primer factor de aumento de ingresos al presupuesto general del Estado es sencillamente por el aumento del precio del petróleo. En segundo lugar, hay un aumento de las recaudaciones tributarias. Tanto el señor ministro de Finanzas como la señora directora del Servicio de Rentas Internas nos ha indicado que en este primer semestre las recaudaciones tributarias, el monto en comparación con el monto del primer semestre del año pasado, sencillamente ha un incremento de cierta importancia. Y esto, según el ministro de Finanzas, implica que la situación económica, macroeconómica del país está mejorando. Es un indicador de que la economía comienza a reactivarse, independientemente de que el año pasado, pues, la economía ecuatoriana se desplomó totalmente, según el Banco Central, a cerca del 8% del Producto Interno Bruto. Entonces, un aumento de recaudaciones y un aumento del precio del petróleo ha significado un aumento de los ingresos de esa naturaleza, y en el presupuesto general del Estado lo que tiene que ver con todos los ingresos. Hay un aumento de ingresos de tasas y de otros ítems más, pero fundamentalmente son los dos factores anteriores. Y eso es positivo, naturalmente positivo para la estabilidad fiscal. En el terreno, en el área que tiene que ver con los gastos, el gasto total en el presupuesto del Estado en este primer semestre, comparado con el primer semestre del año pasado, ha habido ese aumento pequeño. No ha habido, pues, un aumento enorme. Los sueldos y salarios que se contabilizan en el presupuesto del Estado se han reducido en una cantidad modesta de 250 millones de dólares aproximadamente. Naturalmente, que sencillamente hay una serie de inversiones públicas, hay la asignación que se hace, pues, al Seguro Social, al Seguro de las Fuerzas Armadas, etcétera, que eso va creciendo porque sube el número de jubilados en el Seguro Social, sube el número de jubilados de policías, de militares, etcétera, y eso tiene la tendencia a ir subiendo año a año. Eso aquí también se ve cierto comportamiento que es natural de lo que ha venido pasando y lo que pasa con la economía ecuatoriana en esa materia, la seguridad social. El déficit entre lo que son ingresos y gastos, sencillamente en el primer semestre,
dan cerca de 2.000 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Y el gobierno ha tenido que encontrar más o menos 2.000 millones de dólares para financiar ese déficit. Y ha acudido a los mercados internacionales de capitales, a los organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera, para encontrar una parte de ese financiamiento, aparte de colocación de deuda interna en el país. Ahí yo les recuerdo que hace poco tiempo el ministro conversó con los banqueros y los banqueros dieron comprar más o menos 500 millones de dólares en papeles del Estado. Naturalmente no fueron bonos a 5, 10, 20 años, sino fueron papeles de corto plazo que no se contabilizan en la deuda. No porque no se quiera, sino porque la ley no lo permite. Pero en todo caso, son como 500 millones que a través de ese mecanismo entró a la caja fiscal y al presupuesto del Estado. Pero el gobierno ha tenido que buscar fuentes de financiamiento también para pagar o hacer el servicio de lo que es la deuda pública interna y externa. En el primer semestre, más o menos, son como 2.500 millones de dólares y creciendo, porque la deuda pública va a seguir creciendo en el país. ¿Para qué? Para pagar a los acreedores internos e internacionales. Se van venciendo poco a poco todas las obligaciones, por ejemplo, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con la Corporación Andina de Fomento. Y el gobierno tiene una otra forma que buscar financiamiento para ese propósito. Entonces usted tiene que, para buscar las necesidades de financiamiento que tuvo el gobierno nacional este primer semestre, naturalmente usted tiene que sumar al déficit que he mencionado estos pagos de amortización de la deuda pública interna y externa. Pero aparte de eso, tiene que buscar ¿para qué? Para ir pagando poco a poco los CETES que se le debe al Banco Central del Ecuador, como también para ir sencillamente pagando lo que se llama la deuda flotante. ¿Qué significa deuda flotante según los técnicos del Ministerio de Finanzas? Sencillamente son cuentas por pagar, que un momento dado, a determinada fecha, 31 de diciembre del año pasado, por ejemplo, o al 30 de junio de este año, sencillamente no se pudo pagar por la falta de trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted suma todo esto y otras cuentas por pagar que tiene el gobierno nacional, las necesidades de financiamiento eran muchísimo mayores. Eran como algo así, pues, si mal no recuerdo, cifras provisionales de unos 5 a 6 mil millones de dólares. El gobierno ha encontrado el financiamiento y lo que hay es una pequeña brecha de pocos cientos de millones de dólares, que creo que son 200 o 300 millones, que no es nada. Eso, comparado con el primer semestre del año pasado, implica cierto avance para ir poco a poco por parte de este gobierno a la estabilidad fiscal que nos ha prometido y que es uno de los objetivos del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Pero ¿cómo están las cosas? Uno puede decir qué va a pasar en todo este año, de 2021. El precio del petróleo va a seguir alto. Esas son las expectativas que hay. El aumento de recaudaciones se va a dar también en comparación con el año 2020, en que se desplomó la economía, se desplomó las importaciones, se desplomaron todas las recaudaciones. Pero como la economía comienza a crecer, no solamente el primer semestre, sino que va a crecer el segundo semestre, las recaudaciones tributarias van a seguir aumentando. Y hay un elemento que es conveniente decirlo. Las importaciones están nuevamente creciendo. El año pasado las importaciones del Ecuador, no importa si es bienes de consumo duradero, si son materias primas, si es sencillamente bienes de capital, etcétera, se desplomaron. Y eso implicó, pues, una reducción de las recaudaciones arancelarias en un monto muy importante. Este año, como hay recuperación económica, las importaciones comienzan a crecer. ¿Por qué? Por la recuperación. Comienzan los empresarios a importar más materia prima, más bienes de capital, las familias comienzan a salir a comprar mucho más y entonces las importaciones de bienes de consumo duraderos, semiduraderos, también comienzan a aumentar. Pero es posible que estas reclamaciones que tienen que ver con los impuestos arancelarios, impuestos a la importación, no vayan hasta fin de año a aumentar en comparación con el año pasado. ¿Por qué? Hace muy pocos días, en una decisión acertada del gobierno nacional a través del organismo correspondiente, decidieron reducir drásticamente una serie de ítems arancelarios, los impuestos me refiero.
tanto en bienes de capital como en materias primas fundamentalmente. Y eso es importante, implica cierto sacrificio al gobierno temporalmente, porque si bajan los impuestos a la importación, las recaudaciones tienen la tendencia a bajar. Pero como la economía se está recuperando, naturalmente eso implicará que se podrá compensar esa pérdida de ingresos en importaciones, en recaudación de importaciones, a través del IVA, del ICE, etcétera, ¿sí? Eso, en todo caso, permítame decirles, amigos, es una muy buena decisión del gobierno nacional, aun cuando, vuelvo a repetir, significa un sacrificio fiscal temporal. ¿Y por qué es bueno? Porque reduce la estructura de costos de los empresarios privados, reduce la estructura de costos de los exportadores que tienen que ir obteniendo más participación del mercado internacional para exportar más flores, para exportar más banano, más camarón, más pescado, más enlatado de pescado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es una buena decisión. Y también porque imagínense, amigos, que usted importe un tractor para la agricultura y que tenga que pagar impuesto a la importación, castigando al bien de capital. Y el bien de capital es necesario. ¿Por qué? Porque eso implica, junto con el esfuerzo del trabajador, un aumento de la productividad sectorial como nacional. Y eso es bueno para el país, pues, que aumente la productividad, aumente el estándar de vida, aumente el crecimiento de la economía. De tal manera que me permito indicar que eso es un acierto del gobierno, y los empresarios privados y todos los ciudadanos, economistas o no economistas, estábamos esperando esa decisión del gobierno. Pero cuando uno comienza a hacer el ejercicio del total de gastos probables este año, menos los ingresos, ¿qué déficit va a haber? Bueno, el déficit va a crecer porque siempre en el segundo semestre de todos los años, el gobierno nacional gasta mucho más de lo que gasta en el primer semestre. Eso es tradicional, por una serie de razones. Y el déficit fiscal, la diferencia entre lo que es el gasto total, lo que va a ser frente a los ingresos que van a aumentar en comparación con el año pasado, sencillamente el déficit es posible que estén en 4 a 5 mil millones de dólares. Pero eso naturalmente también depende, esa estimación, el Banco Central tiene una estimación, el Ministerio de Finanzas tiene otra estimación, todo depende de los supuestos que uno haga en este tema. ¿Cuáles son los supuestos? Que la economía crezca al 3 o 4% anual para que crezca mucho más la recaudación. Entonces, señores, va a haber un déficit de esa naturaleza, pero a su vez hay que conseguir plata para financiar el déficit, para financiar la amortización de capital, de la amortización del capital de las deudas públicas internas y externas. Y las unidades de financiamiento, el total es posible que estén entre 14 mil, 15 mil millones de dólares, pero es posible financiarlo porque los organismos multilaterales de financiamiento sí van, amigos, a seguir ayudando al Ecuador. Y nada raro sería que el FMI comience a desembolsar después de esta renegociación, por decirlo así, del convenio que hay entre el Ecuador y el FMI. Y nada raro sería que los otros organismos internacionales ayuden al financiamiento ecuatoriano y se pueda recoger algo así como 6 mil y pico de millones de dólares para el financiamiento de lo que estoy hablando. Y la deuda flotante, o sea, las cuentas por pagar el 30 de diciembre, serán en una magnitud manejable. De tal manera que se va avanzando en la consolidación fiscal, en buena hora. Entonces, esas son las noticias que quería darles sobre este particular, queridos amigos y amigas, y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carter. La pandemia del COVID-19 ha seguido su curso bastante dentro de las predicciones que la ciencia médica y biológica habían postulado como los escenarios más probables y previsibles. La llegada de las vacunas, resultado de un esfuerzo extraordinario y sin precedentes de la ciencia médica y de los laboratorios biológicos, está marcando un antes y un después en el desarrollo de la pandemia. Pero también está generando una serie de importantes temas que van a abrirse a la discusión en el futuro. Tal vez el más importante, aunque el menos urgente al momento, es el que se refiere al cómo enfrentará el mundo las inevitables nuevas pandemias que se producirán, sea en torno a afecciones respiratorias del tipo de la gripe aviar y similares,
o a otras de diversos orígenes. Con todos los problemas y víctimas que el COVID-19 ha causado, hasta el momento su impacto en vidas humanas no llega sino al 0.05% de la población mundial. La gripe española del siglo pasado, tal vez el referente más cercano y similar, mató al 5% de la población, es decir, 100 veces más en un mundo muchísimo menos conectado que hoy, donde llegar del punto más distante a cualquiera de los grandes centros urbanos es asunto de horas. Otro tema que será motivo de muchas discusiones es el que se refiere a la legítima capacidad de la autoridad para imponer unas conductas y restricciones sociales que sin duda limitan las libertades de las personas. La delgada línea entre el bien general y el derecho individual deberá ser mejor definida de cara al futuro. El tema de la desinformación e incluso de la falsificación de la información científica se ha vuelto en extremo preocupante y a lo largo de la pandemia ha dado lugar al aparecimiento de toda suerte de magos y taumaturgos con una serie de remedios milagrosos como las goticas del hermano Gregorio, entusiastamente promocionadas por el poco ilustrado dictador venezolano. Y estas eran supuestamente la solución para la pandemia. Mucho más preocupante en este campo es sin duda la muy extendida resistencia, y en el primer mundo sobre todo, contra el uso de las vacunas al asociar a estas a una variedad de teorías conspirativas, a cual más absurda y descabellada. La realidad de la historia no puede ser más distinta. Las vacunas han significado, junto con la potabilización general del agua y la canalización de las aguas hervidas, los tres factores decisivos en la reducción más dramática de la mortalidad en el mundo. A lo largo de todo el siglo XX se desarrollaron muchísimas vacunas para prevenir afecciones que habían azotado a la humanidad a lo largo de toda su historia, como la viruela, el sarampión, la varicela o la poliomielitis. ¿Cuántos incontables millones de personas en el mundo debieron y deben su vida y su bienestar a la aplicación de esas vacunas en su infancia, dentro de programas de salud pública general y obligatoria? El certificado de vacunación era condición esencial para el acceso a la educación pública y privada. Que se sepa, además de este bienestar general generado por una sensata y lógica política de salud pública, no se ha visto a ningún maléfico poder oscuro controlando las mentes y los cuerpos de los vacunados. Lo que sí se ha visto es un descenso de la mortalidad infantil del 35% a menos del 1%. Es sorprendente que en algunas regiones de los Estados Unidos y en algunos países europeos, de entre los más ricos y cultos del mundo, muy elevados porcentajes de sus poblaciones se nieguen a vacunarse por una serie de razones o sin razones, sean estas de la índole, llamémosle, conspirativista mencionada, o por teorías pseudocientíficas que atribuyen unos daños orgánicos o genéticos a las vacunas en general y que por tanto niegan su efectividad. Nuevamente, los números se encargan de demoler estas posturas. Si la decisión de estas personas las afectara exclusivamente a ellas, podríamos decir que sigan nomás, que no se vacunen y que al contagiarse ojalá no vayan a morirse o terminen entubados en cuidados intensivos. El problema radica en que ellos mismos se convierten en focos de contagio y en zonas con altas concentraciones de personas no vacunadas, esta zona se vuelve un escenario ideal para mutaciones virales con la generación de nuevas cepas que pueden ser, como se está observando con la variante Delta del COVID, mucho más contagiosas y mortales que la original.
La conclusión obvia es que la vacunación universal, lo más rápido posible, es la mejor y más eficiente alternativa para detener la expansión del virus, con todos sus impactos y consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Desde esta perspectiva, resulta plausible y encomiable el esfuerzo que está realizando el gobierno ecuatoriano para proteger a su población a través de un programa de vacunación masiva con un muy ambicioso objetivo en número y plazo que al parecer se está desarrollando con mucho éxito. Está muy claro que detrás del proceso existe una muy cuidadosa planificación, tanto en la metodología de aplicación como, y esto es posiblemente lo más importante, en el aseguramiento para la obtención de las vacunas en un momento de enorme competencia por ellas en el mundo. Nuevamente, el pragmatismo se revela como la más sensata política que un país puede hacer hacia el mundo, despojándose de taras ideológicas que solamente sirven como slogans vacíos. El gobierno no ha tenido recelo en conseguir vacunas americanas, chinas, europeas o rusas, lo que le ha permitido, en un entorno complicado, mantener un ritmo muy interesante en la vacunación. Un objetivo que parecía distante y hasta poco creíble, al parecer estaría al alcance de la mano. De ser así, esto significará un enorme éxito para el gobierno nacional, pero sobre todo para el país, en lo sanitario naturalmente, pero sobre todo en lo anímico. Puede significar un paso enorme en el camino de la recuperación de la credibilidad institucional del país. El amargo camino de la pandemia significó la constatación de los niveles a los que puede llegar la miseria humana con el rosario de negociados, de chanchullos y de arreglos seguramente entre privados en torno a casi cualquier necesidad, desde mascarillas para los vivos hasta fundas para los muertos, pasando por termómetros digitales y pruebas chimbas de PCRs. La implicación en estos casos de una clase política insensible y rapaz, cuyo único objetivo es enriquecerse a una costa del sufrimiento, la angustia y el dolor de la gente en sus horas más oscuras, ha provocado en el país una profunda desconfianza y rechazo hacia lo público, por considerarlo fuente de corrupción y abuso. Devolver a la ciudadanía la confianza en que unas autoridades honestas puedan llevar adelante sus gestiones dentro de la ética y la eficiencia, será sin duda el más grande aporte que este o cualquier gobierno le haga a la ciudadanía para la recuperación de la autoestima como país. Y hace 1 año y medio fuimos noticia de primera plana en los periódicos del mundo por el drama que vivió Guayaquil, qué maravilloso sería que volvamos a hacerlo, pero ahora por haber aplicado el más exitoso modelo de vacunación masiva del mundo. Muchas gracias. Editorial. Protestas en Cuba, por Ramiro Canelos de El Telégrafo. En estos días, los medios de comunicación y las redes sociales han dado una importante cobertura sobre un hecho inusual en Latinoamérica. Masivas protestas de ciudadanos en Cuba reclamando mejoras a su calidad de vida. ¿Cómo entender este hecho? El contexto desde la economía cubana es muy complejo, especialmente por varios factores que vienen alineándose simultáneamente con una tormenta perfecta. Entre los principales está el impacto de la pandemia con efectos devastadores en uno de los sectores que más divisas le preocupa a Cuba, que es el turismo, y también en su principal oferta exportable, ron, tabaco, azúcar, al ser productos los dos primeros cuyo consumo se ha reducido notablemente. Otro factor principal es el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que le ha provocado graves consecuencias en el suministro de combustible.
doble: reducción en el flujo de visitantes, limitaciones a las inversiones externas y la explotación de servicios médicos. Esto un freno al envío de las remesas con graves y directas consecuencias en la población cubana. Por cierto, el embargo es cruel e inapropiado. El propio gobierno cubano admite que el perjuicio del bloqueo alcanza los 5.000 millones de dólares en un año. Y en tercer factor, en su sistema monetario y cambiario, que tiene casi insalvables dificultades de financiamiento externo y que además no da ninguna certidumbre, provocando un desmesurado mercado negro con la expectativa latente de que en cualquier momento habrá una macro devaluación del peso cubano con la consecuente espiral inflamatoria, la misma que ya está presente, pues la mayoría de los productos se importan, a lo que se suma la reducción de subsidios a empresas estatales y a los servicios públicos con la fijación de nuevas tarifas decretado por el propio gobierno en medio de un proceso de reformas para incrementar la participación del sector privado, que se ve bien en un papel, pero que finalmente no se ejecutan, construyéndose de facto en una resistencia a insertar su economía en el sistema capitalista, condenados al atraso sistemático en el desarrollo de su economía y sociedad a nombre de un sistema socialista fracasado. La anacrótica digerencia política dirige y prefiere sacrificar a un pueblo y lo mantiene en la pobreza permanente y sistemática, ahora en niveles de ayuda humanitaria, en donde la escasez en todos los ámbitos es la moneda de cambio de la Cuba actual. Las protestas ciudadanas del pueblo cubano, no de grupos de oposición política porque no existen, hacen escuchar su clamor y desesperación por alcanzar niveles elementales de vida. Debemos aprovecharlos y guardar la esperanza de que este sea el inicio del fin de un modelo económico que, sin los salvavidas de Rusia y Venezuela, se hunde indefectiblemente. Por Ramiro Canelos, de El Telégrafo. La comisión por la Coca-Codo pudo ser de 80 millones de dólares. Martín Pallares, 4 pelagatos. El escándalo por las comisiones que se habrían cobrado para la concesión del préstamo chino para la construcción de la presa Coca-Codo y en la que estaría involucrado el expresidente Lenín Moreno y personas cercanas a él, podría alcanzar una cifra de alrededor de 80 millones de dólares. Según Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y coautor del informe que destapó el tema, la información dice que la empresa china Sinohydro habría entregado el 4% de comisión de un crédito de 2.000 millones de dólares para la construcción de la Coca-Codo. Esto lo anunció en una entrevista con Pichincha Universal. Según la denuncia hecha por Villavicencio y el periodista Cristian Zurita en un informe publicado en 2019 en el portal La Fuente, Lenín Moreno, en su calidad de vicepresidente de la República, intervino en 2010 ante el embajador chino en el Ecuador para destrabar las negociaciones por el préstamo que se habían detenido por las condiciones que los chinos habían puesto. Si bien la Fiscalía, que adelanta la investigación sobre el tema, no ha dado información sobre esta información que Villavicencio dijo que ha llegado desde China, su titular, Diana Salazar, anunció hace poco que va a haber una sorpresa en el caso. La fiscal calificó el tema como preocupante y alarmante. Desde que estalló el asunto se ha hablado de algo más de 18 millones de dólares que pudieron haber sido destinados del total de las comisiones para el grupo de allegados de Moreno, quienes supuestamente habrían participado en la negociación del crédito con la empresa Sinohydro. La cifra de 80 millones, sin embargo, coloca al tema de la construcción de la Coca-Codo en otra dimensión, puesto que permite pensar que hubo más personas que recibieron tajadas de ese monto. Los 80 millones de dólares incluso podrían ser solo una parte. Esto porque, según lo dicho por Salazar a finales de junio en Radio Sucesos, la Fiscalía apenas tiene una parte de la información. Aún falta la documentación bancaria pedida a Panamá y Suiza. Según Salazar, Suiza no ha dado la información porque pedía que primero se levante la inmunidad de la que gozaba el expresidente Lenín Moreno, condición que ya no es necesaria ahora que dejó el cargo. Una parte de la comisión por el préstamo, según Villavicencio, habría sido entregado a Conto Patiño,
amigo del expresidente Lenín Moreno, y que luego se habría repartido entre personas que intervinieron en el proceso, entre estos Lenín Moreno y su hermano Edwin, quien habría colocado una porción del dinero en una offshore con el nombre de INA Investment Corporation. Según una denuncia del legislador correísta Ronnie Aliaga, el nombre de INA respondería a las 3 últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno, Karina, Cristina e Irina. La Fiscalía abrió la investigación fiscal en marzo del 2019. Al anunciar la nueva información de la que ha tenido conocimiento, el presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que no puede separarse de lo que significó la negociación de Coca-Codo cuando Lenín era vicepresidente, donde hay audios y documentos en los cuales se confirma que Moreno apareció negociando con el ex embajador chino el contrato de Coca-Codo. El legislador también dijo que Moreno será llamado en las próximas semanas para que dé su versión ante la comisión que él preside. También están mencionados en las investigaciones los esposos Javier Macías Carmiñani y María Auxiliadora Patiño, quienes tienen una relación de amistad con Moreno y su esposa Rocío González, lo que se ha visto en fotografías que han circulado. INA Investment Corporation compró muebles en Moynat S.A. Antiquities, una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza, cuando Moreno vivía en esta ciudad, enviado por el presidente del gobierno de Rafael Correa como alto comisionado de las Naciones Unidas para personas con discapacidad. Los muebles fueron trasladados a la dirección de Qua Wilson 45 1201 en Ginebra, lugar donde residían Moreno y González entre 2014 a 2016. También se ha dicho que INA Investment compró un departamento en Alicante, España, por un valor de 13.400 euros. Las facturas se emitieron a nombre de Edwin Moreno y María Auxiliadora Patiño. Después de las acusaciones, el expresidente Moreno dijo que arremetieron contra su honra y la de su familia. Las acusaciones son una retahíla de datos y garabatos que nada tienen que ver conmigo, dijo el expresidente. El caso, al que también se ha llamado INA Papers, por la parte que supuestamente le llegó a Moreno, podría desatar un nuevo terremoto político, como ocurrió en el caso Odebrecht y sobornos. De ser cierto que Moreno y sus amigos estuvieron involucrados en el tema, como dice la denuncia, habría que ver hasta qué punto el entonces presidente Rafael Correa estuvo al tanto de lo que ocurrió y, de ser ese el caso, por qué no lo hizo público. Martín Payares, 4 Pelagatos. No es la plata, por Vicente Albornoz de El Comercio. Hay un mito bastante difundido según el cual la calidad de los servicios públicos depende de la cantidad de gasto, pero eso es falso, y quizá la lucha contra la desnutrición infantil es un buen ejemplo para demostrar que la calidad del gasto es más importante que la cantidad. El mito de gaste mucho para que los servicios sean buenos es de esas frases que se repite bastante, pero que no por eso se convierte en verdad. Eso se lo puede escuchar de convencidos socialistas del siglo XXI y de más de un funcionario de organismos multilaterales. El problema de creer que lo relevante es el monto a gastarse es doble. Primero, porque se olvida que una de las máximas de la administración del dinero público es que hay que manejarlo eficientemente, o sea, lograr el máximo resultado posible con cada dólar gastado, y porque se olvida que alguien está pagando por ese gasto, ya sean los contribuyentes actuales o los futuros. En segundo lugar, los defensores del mayor gasto a toda costa se olvidan que esa filosofía puede poner en peligro la estabilidad macroeconómica, porque si el financiamiento es con deuda o si el gasto total es excesivo, se puede distorsionar la economía o hasta poner en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Mucha gente se olvida que la inestabilidad económica es la peor política social que puede existir. En las recesiones, los más afectados son los más vulnerables, y en la crisis verdaderamente grandes, con la de 1999 o con una posible desdolarización. Lo único que crece es el número de pobres y de desempleados. Hoy el país quiere luchar contra la desnutrición infantil, un problema que se ha mantenido en niveles vergonzosamente altos, y si bien cayó a finales de siglo
siglo pasado y a inicios de este se estancó hacia el año 2006. El Ecuador es uno de los países de América Latina con mayores niveles de desnutrición infantil, y eso a pesar de que tiene un gasto público relativamente alto. Es más, alrededor de 2013 y 2014, en los años que competíamos con Cuba por ser el país de la región con mayor gasto público, la desnutrición tampoco bajó. Los expertos calculan que para reducir significativamente la desnutrición infantil se necesita gastar unos $500 millones anuales por un buen tiempo, algo que no es tan grande en relación al total del gasto. La recaudación del IVA en un buen mes no es cuestión de plata, sino de cómo se gasta, porque en el Ecuador el gasto público creció entre 2006 y 2014 en $32.000. Si en ese caso creció en dólares constantes y no hubo los 500 millones necesarios para luchar contra la desnutrición, porque el gasto era grande pero de mala calidad, de pésima calidad, de una irresponsable pésima calidad. Por Vicente Albornoz de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.